Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Muy buenos días para todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, con la temática titulada Sesión 2, Formato de Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, Positiva FURA. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestra experta, líder de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Quien nos acompañará durante esta sesión, ingeniera Erika. Muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenida. Hola, mi Pau, buenos días, a Juan Seca también que nos acompaña el día de hoy. Gracias a todos por estar conectados en esta mañana de 15 de abril. Ya estamos a mitad de mes, qué rico que nos acompañen y bueno, con esta comunidad tan interesante que es investigación de accidentes de trabajo. En nuestra sesión 2 vamos a ver el formato de reporte, tanto del reporte del FURAT como el de la investigación como tal. Y bueno, haremos un ejercicio en línea, como a ustedes les gusta, hacer el ejercicio práctico con la plataforma de Alista y con el ejercicio pues que nos pueda retroalimentar un poco mejor. Entonces, bienvenidos sean todos ustedes, ya somos 174 asistentes y vámonos con el sondeo. Muchas gracias, ingeniera. Así es, iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizamos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. El reporte de un accidente de trabajo debe hacerse en A, 2 días hábiles, B, 2 días calendario, C, 15 días. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Recuerden que estamos en vivo, si nos quieren hacer preguntas acá en el chat, directamente los estoy leyendo para atender sus inquietudes o para enviarles sus saludos. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, 2 días hábiles, 61%, B, 2 días calendarios, 32%, C, 15 días, 7%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La investigación del accidente de trabajo debe hacerse en A, 15 días hábiles, B, 15 días calendario, C, 15 días. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A, 15 días hábiles, 56%. B, 15 días calendario, 28%. C, 15 días, 16%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. El objetivo de la investigación de un accidente de trabajo es A, definir las causas, B, definir dolo, culpa, C, definir indicadores de frecuencia y severidad. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados.
A, definir las causas 90%. B, definir dolo, culpa 3%. C, definir indicadores de frecuencia y severidad 7%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano. Vale, muchas gracias, mi Pau. Bueno, qué buen sondeo. Fíjense que siempre hacemos preguntas con una que otra cascarita y hay unos muy juiciosos que pues las identifican, hay otros que de pronto quedan con la duda y eso es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy, no hay ningún inconveniente. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy dentro de este ejercicio? Pues validar, definir criterios prácticos para la investigación y el reporte de accidentes de trabajo, validar un marco legal y estructurar cómo puedo cumplir con ese marco legal. Vamos a enfocarnos en tres cosas importantes, que es cuánto tiempo tengo para hacer el reporte del accidente de trabajo, tengo que hacer reporte de accidente o de incidente o de los dos, y la investigación del incidente de accidente de trabajo, cuánto es el tiempo que tenemos que llevar a cabo dentro del ejercicio, ¿ok? Bueno, dentro de ese marco legal que nosotros hemos venido trabajando en esta comunidad, encontramos la resolución 1401 del 2007, que es la que reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Y en la ley 1562 del 2012 nos guiamos, nos acogemos al artículo 3, donde se define qué es un accidente de trabajo. Entonces vamos a validarlo dentro del ejercicio normativo. Hay una teoría que tenemos acá de otras conferencias. No me voy a detener mucho en ellas porque pues por tiempo ustedes saben que tenemos 50 minutos para estas conferencias, pero eso las dejo ahí como material de consulta o para recordar un poquito dentro del ejercicio. Entonces, dentro de la aplicación de la resolución 1401 le aplica a todos los empleadores públicos y privados. Es decir, no importa el tipo de contrato que ustedes tengan con sus trabajadores o con su personal, deben aplicar la investigación de accidentes e incidentes de trabajo. Y obviamente, dentro del ejercicio o dentro de el objeto que tiene la investigación de un accidente de trabajo, que era la pregunta número 3, es identificar las causas, como contestó el 90%. O sea, el objeto de poder hacer una investigación es identificar las causas que llevaron a cabo ese accidente para controlarlas y evitar que vuelva a suceder un accidente como tal. Dentro de la definición de accidente de trabajo de la ley 1562 tenemos un contexto interesante. Es un marco teórico que todos conocemos, suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica, una invalidez o la muerte. En ese orden de ideas tenemos unas aplicaciones de causa o con ocasión que ya vamos a analizar, que es una de las preguntas que más me hacen porque la gente tiende a confundir los dos conceptos jurídicos, ya lo vamos a revisar. Dentro de lo que nos dice que es causa o con ocasión, estamos hablando de que la causa es la que determina la ocurrencia del suceso repentino. Puede ser entendida como la causa eficiente, el primer principio productivo de un evento. Esto es un concepto jurídico sacado de una de las conferencias de Positiva, para que ahorita lo explicamos en términos más técnicos, para que no lo veamos como tan ladrilludo por el tema jurídico, ¿ok? Y con ocasión constituye el riesgo o peligro derivado de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la actividad que se está ejecutando. Es decir, cuando hablamos de un accidente por causa, está asociado a la causa del accidente, del trabajo como tal. Y con ocasión es un evento derivado de ese trabajo que está realizando la persona. Vamos a explicarlo acá con un ejemplo mucho más técnico que jurídico. Cuando hablamos de causa es un evento directo y cuando hablamos de con ocasión es un evento indirecto. Entonces vamos a poner un ejemplo. Cuando hablamos de causa es cuando existe una relación de causalidad directa entre la lesión y la actividad. Por ejemplo, un ayudante de obra se lesiona el pie con una barra, está haciendo una excavación manual, se lesiona el pie con una barra, estaría asociado a un accidente por causa, ¿ok? Pero cuando hablamos con ocasión es un evento que ocurre durante la actividad, pero que no está directamente relacionado con el trabajo. Por ejemplo, el mismo ayudante con su barra trabajando lo pica una abeja mientras hace excavación manual. El hecho de que haya una abeja en el entorno no lo hace parte de su actividad económica o de su función laboral, pero lo pica mientras hace ese trabajo o esa actividad, sería con ocasión. Diferente al caso de un apicultor que trabaja con abejas y que su riesgo está asociado al peligro biológico por picaduras de estos insectos. Entonces ahí sería por causa si lo picara la abeja como tal. Pero en este caso, como el trabajador es un ayudante de obra que hace una actividad de excavación, no trabaja con abejas, pues el hecho de que la abeja lo pique le genera un accidente con ocasión.
Ahora, es importante tener en cuenta, pero Erika, es que lo picó una abeja, eso es un ambiente natural, le pudo haber picado adentro o afuera, claro, pero está en el horario laboral, dentro de las actividades constructivas o de obra o de trabajo que fue contratado, y es un evento conexo a la actividad que está realizando, es decir, en el entorno donde está, por el ambiente, por el clima, por las condiciones naturales que tiene la zona en la que trabaja el trabajador, en la que desarrolla sus actividades el trabajador, lo pica una abeja. Entonces es un peligro biológico que se tiene que identificar en la matriz de peligros como tal. Entonces ahí está el ejemplo más claro de lo que es causa o connotación, que me lo han venido preguntando muchas veces. Juanse, qué pena, estoy como organizadora, es que no he visto preguntas en el chat y siempre por lo general me saludan o me preguntan. ¿Tú me confirmas si estoy como organizadora? Juanse. Ya te colocan como organizadora en general. Sí, porfa, gracias, muy amables. Ya se me hacía raro porque no me habían saludado y ustedes son muy juiciosos y muy... Gracias, Juanse, por haber... Juan Esteban, perdóname. Entonces, preguntas, vamos a ver por acá. Claro, buenos días para todos, me dice Daniel. Buenos días, Claudia Patricia. Buenos días, John Alberto. Buenos días, Gisleni. Derian Fernando, Tatiana, William, Elena. Elena nos está saludando muchas veces. Muchas gracias, Elena, por tus saludos. Xiomara, Julie, Diana, bueno, muchísimas gracias por sus saludos. Qué rico que nos estemos aquí interactuando con estas 302 personas que nos acompañan el día de hoy. Ok, ahora, si vimos la definición de accidente de trabajo que está en la 1562, vamos a retomar la 1401 con relación a lo que es accidente de trabajo grave. ¿Ok? Entonces, cualquier accidente grave es el que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos largos, trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, lesiones severas de columna o compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Fíjense en algo interesante, trayendo el tema de riesgo psicosocial. En la parte de definición de la 1562 habla de suceso repentino que sobrevenga al trabajador por causa o con ocasión que pueda generar una perturbación funcional psicológica o la muerte del trabajador, ¿cierto? Habla de una condición física o psicológica. En accidente grave solo se limita a física, fracturas, lesiones, aplastamiento, etcétera, pero no habla de una condición psicológica en ese accidente grave como tal. Es un tema que dejo como en el tintero para que vayamos desarrollando muy seguramente las autoridades o las entidades que correspondan a todo este tema del marco normativo, revisar de pronto la inclusión dentro del tema de accidente grave, algún tema que tenga que ver no solo con la parte física, sino con la parte psicológica también, pero es un tema que dejamos ahí como abierto para todos los que nos gusta como todo ese tema de ese riesgo oculto que tiene la parte psicológica, porque pues el accidente grave tú ves la fractura, sabes que es grave, pero cuando hay un tema de choque emocional o algo que esté asociado a un tema postraumático, pues eso no lo podemos ver sino hasta que no se manifiesta en el paciente. Entonces, pues, me gusta mucho este tema, pero no lo vamos a detallar acá porque pues nos quitaría un poquito de tiempo, ¿ok? Y cuando hablamos de incidente de trabajo, es el suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este. Mire que aquí no habla ni de por causa o con ocasión, simplemente en el curso de trabajo que esté relacionado, que tuvo potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas, pero no hablamos de daños o pérdida o algo como tal. Entonces hablamos como el casi accidente, el casi algo, casi me pasa algo, ¿sí? Eso sería como el tema de lo que hablaríamos de incidente de trabajo. Entonces, miremos esta fotografía. Sería un accidente, una condición de riesgo o un incidente. Vamos a poner el contexto que tenemos acá. Hay un trabajador que se está desplazando de un lado a otro para llegar a su frente de trabajo y está pasando por una zona de excavación donde la zona el sendero por el que camina el trabajador es muy angosto. Entonces, fíjense, aquí hay algo que voy a traer de peligros del sector construcción de la comunidad que también está a nuestro cargo. Si yo lo veo desde el escenario que está el trabajador, lo puedo evaluar como un peligro locativo por la zona de trabajo, pero como tiene riesgo de caída a más de 2 metros de profundidad, también lo podría evaluar como peligro de trabajo en alturas. Entonces, en este caso, vamos a evaluarlo dentro de una condición de peligro locativo para que no se me vayan a confundir. Entonces, tengo un peligro locativo, suponiendo que la excavación no tenga más de 2 metros de altura para no evaluarlo en los dos contextos también de trabajo en alturas, ¿ok? Si el trabajador se cae al hueco, a la excavación, como tal, tendría un accidente.
pero si él se cae, pero si él se tropieza y se cae sentado, pero no cae a la excavación, ahí teníamos la discusión en la conferencia pasada. ¿Es accidente o es incidente? ¿Por qué? Porque no hay una materialización física visual de que haya tenido una lesión, una fractura, etcétera, pero hubo un acto físico donde él se cae sentado y yo no sé qué pueda pasar, si tenga una lesión a nivel de coxis, una lesión a nivel de cadera, de columna, etcétera, porque no lo veo. A los 2 días aparece el señor cojeando, ay, no, sí, ingeniera, es que mire que sí me dolió finalmente aquí la nalga por la caída que tuve. Entonces vamos a reportarlo como accidente. Ahí es esa delgada línea, claro que hablábamos en la conferencia pasada de qué decisión tomo, si lo catalogo como incidente o lo catalogo como accidente. Dentro del contexto que estábamos hablando en la conferencia pasada, es decisión de ustedes a su criterio y a su definición dentro del sistema de gestión cómo lo van a catalogar, en el sentido en que el señor caiga sentado, pero no se fracture, no se golpee duro, etcétera. O sea, como esas interpretaciones que uno da cuando está en obra o está trabajando. No, pero es que yo lo veo bien, el señor se paró, se limpió, salió caminando y no pasó nada. Bueno, incidente. Pero al otro día o a los 2 días el señor llega cojito, con su dolorcito y con su hematoma y con su tema, mejor manejémoslo como accidente, ¿ok? Entonces eso dependerá del contexto que ustedes quieran darle bajo, y si se quieren apoyar pueden mirar la conferencia pasada donde hablábamos de este contexto y tuvimos un invitado muy importante que fue el ingeniero Julio Patarroyo donde hablamos como de este contexto, entonces ahí se los dejo para que lo analicemos. Dentro de la 1401 hay unas obligaciones específicas que tienen que ver con el tema de reporte y el tema de las investigaciones, pero aquí en el punto 10 hay algo que me llama la atención y quiero destacar. Llevar los archivos de las investigaciones adelantadas y pruebas de los correctivos implementados, los cuales deben estar a disposición del Ministerio de Trabajo. Entonces, fíjense que una de las obligaciones obviamente es reportar, investigar, etcétera, pero aquí quiero enfatizar, en algo y es los archivos. Entonces, fíjense que aquí dice, llevar los archivos de las investigaciones, pruebas de los correctivos, es decir, de las acciones correctivas y preventivas implementadas a disposición del ministerio. Erika, aquí no dice que sea físico o magnético. Eso lo defines tú dentro de tu tema documental de tu sistema de gestión. Vamos a decir que lo vamos a llevar magnético en este caso, pero puede ser físico también, no hay problema. O lo puedes tener de las dos formas, no hay rollo. Pero aquí me quiero detener en lo que dice el artículo 224613 del decreto 1072, donde habla de la conservación de los documentos. Entonces, me obliga la 1401 a llevar los llevar los archivos de las investigaciones. Mire que aquí no habla de investigaciones de accidentes, habla de investigaciones. Y como la 1401 le aplica a incidentes y accidentes, significa entonces que yo tengo que investigar incidentes y accidentes bajo un esquema metodológico y adicional a eso, llevar los archivos de estas investigaciones. Entonces, mi recomendación, en este artículo que les estoy mostrando, habla de la conservación de los documentos que deben ser legibles, protegidos contra daño, deterioro o pérdida. Es decir, documentos que deben llevar el soporte del sistema de gestión de manera controlada. Y habla de unos 20 años para cierto tipo de documentos. Específicamente en las investigaciones de accidentes de trabajo no habla que se deban guardar durante 20 años. Pero mi recomendación es acoger ese artículo para todo el tema documental del sistema de gestión, no solo para las 7, 9 cosas que menciona este artículo como tal, sino todo. Mi recomendación como experta es guarden todo lo que tenga que ver como soporte de gestión del sistema de gestión en seguridad y en el trabajo durante 20 años. Obviamente eso ocupa espacio, si es un documento físico, pues entonces estandarícenlo como archivo digital, bien escaneado, bien conservado, que es que está en la nube y la nube se bloqueó y ya no pagamos el drive del buscador y entonces ahora no tenemos el archivo, pues ahí sí ya perdimos el año con ese tema, ¿cierto? Entonces mi recomendación es que las investigaciones de accidentes de trabajo, de incidentes de trabajo, junto con los elementos probatorios y las evidencias del cumplimiento, los puedan guardar durante 20 años. No te lo exige la ley. Ojo, no te exige la ley que la tengas que guardar 20 años para el caso de las investigaciones, pero es mi recomendación porque en el artículo 224613 habla de conservación de documentos y habla de algunos documentos como las capacitaciones y todo durante 20 años, pues carguémosle ahí también el tema de la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, ¿ok? Bueno, miremos si hay preguntas. Hoy están muy queridos ustedes saludando. Buenos días desde Montería. Alexandra, buenos días, Montería. Buenos días, Alexandra de Montería. Carlos Alberto nos saluda. Ana Victoria también. Félix, Sandra, Elena, John, Carlos,
desde Villavicencio, Carlos nos saluda, muy bien. Elena Martínez, Erika, te veo pequeñita. Es que siempre salgo pequeñita porque lo más importante es la presentación, pero cualquier cosita ahí en el video cuando lo estés viendo posterior lo puedes agrandar un poquito. Sandra me pregunta, buen día, cuando se presenta un accidente de tránsito, cuando se está desplazando al lugar de trabajo, ¿se debe reportar el FURAT? Buena pregunta, Sandra. De acuerdo a la definición de accidente de trabajo que veíamos al inicio, no me detallé mucho ahí porque ya lo habíamos visto, pero te lo recuerdo, Sandrita. Si tú como empresa suministras el transporte, es decir, vamos a suponer, digamos que, bueno, yo vivo acá en Cajicá, la empresa me pone el transporte, me recoge en la puerta de mi casa y me lleva hasta, no sé, la 170 a la oficina. Estoy a la 100 en la oficina de Positiva para que lo asociemos. Entonces, de Cajicá a Positiva en ese trayecto hay un accidente, se consideraría accidente de trabajo. Obviamente se maneja como un accidente de tránsito con el SOAT y todo el ejercicio, pero hay que hacer el reporte porque es un accidente de trabajo, porque el transporte lo suministra el empleador, ¿ok? Pero si yo cojo aquí mi carro y me voy hasta la 100, donde es la oficina de Positiva, y tengo un accidente, no sería accidente de trabajo porque es un carro particular y yo no he llegado a las instalaciones de la oficina a iniciar mi jornada laboral. Entonces, en ese orden de ideas, Sandrita, si el accidente que estás mencionando es suministrado el transporte por el empleador, sí debes hacer el reporte como tal dentro del ejercicio, ¿ok? Miremos si hay más preguntas. Buenos días, qué gusto estar en la conferencia, Marlene, y muchas gracias. Bueno, si hay preguntas, recuerden que estamos leyendo constantemente para atender sus inquietudes. Bueno, entonces entremos en materia. Entonces tenemos el reporte. Obviamente somos Positiva Compañía de Seguros. Toda la información es tomada de Alista y de Positiva para que nos puedan seguir en línea con todo el proceso de Positiva. Y los que no estén aún en Positiva, bueno, les damos una cordial bienvenida para que conozcan nuestra compañía de seguros y puedan vincularse con nosotros. Entonces, cuando yo voy a hacer el reporte, tengo que tener en cuenta 3 aspectos básicos. Los datos del trabajador, los datos de la empresa donde ocurrió el accidente y los datos del accidente. Es fundamental, o esa es la estructura que tiene un reporte como tal. Datos del trabajador, de la empresa y los datos del accidente como tal. Y a través de Positiva lo podemos hacer por portal transaccional, por Alista o a través de teléfono fijo o en un punto presencial. Ya les voy a hacer un ejercicio con Alista en un simulador test de prueba que tenemos. Que trabajamos en Alista para este tipo de conferencias, ya lo vamos a hacer, ¿ok? Para que no se me preocupen. Y entramos en materia con el FURAT, que es el formato único de reporte como tal dentro del ejercicio. Pues aquí tenemos el formato del formulario que tenemos en Positiva. Es un formulario muy sencillo donde están los datos del empleador, los datos del empleado y la información sobre el accidente, que era la estructura que mirábamos ahorita. Ahora, hay una pregunta interesante y era la pregunta 1. ¿Cuánto tiempo tengo para el reporte del accidente de trabajo? Fíjense que en la resolución 1401 no habla del reporte, habla de la investigación, pero pues sin el reporte no podría ser la investigación o no tendría un nexo como tal. Entonces empezamos a buscar, bueno, ¿y en dónde dice ese reporte de 2 días? ¿De dónde salió eso? Algunas veces lo habíamos preguntado, pero no lo habíamos tenido en cuenta en las conferencias. Hoy se lo venimos a explicar. Del decreto 1295 del 94, en el artículo 62, dice que todos los accidentes deben reportarse y habla dentro de los 2 días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o la enfermedad laboral. En este caso habla de los 2, vamos a enfocarnos en accidente de trabajo. Entonces, el 61% contestó 2 días hábiles. De este artículo 62 del decreto 1295 es que esa es la obligación de los 2 días hábiles. Si yo me accidento un viernes, pues sábado y domingo se consideran no hábiles, por lo tanto tendría el lunes para hacer el reporte como tal dentro del tiempo. Pero Erika, ¿qué pasa si yo pasé el accidente? El ejercicio que veíamos con la fotografía ahorita, el señor se fue ahí de para atrás, se pegó en su colita y se limpió, no pasó nada, no sé qué, eso fue un viernes y por allá el miércoles aparece el señor cojeando. ¿Qué pasa si yo no reporto dentro de esos 2 días hábiles que me dice la ley? Ok, yo tengo que hacer el reporte sí o sí porque es una obligación, como lo establece la resolución 1401, de reportar todos los accidentes que yo tenga como tal. Pero hago un reporte extemporáneo. Cuando yo lo hago extemporáneo, implica que estoy incumpliendo el marco normativo. Me dicen 2 días hábiles, lo reporto a los 4 días, hay un incumplimiento, eso es claro, pero tengo una justificación. El trabajador no me informó
que tuvo un accidente, yo no sabía, no me pueden obligar a lo imposible, que es un principio en derecho, y bajo ese ejercicio yo no podía adivinar que el señor se había accidentado. Me reporta 4 días después, apenas el señor me reporta, yo hago el reporte. Eso es un atenuante dentro del proceso del incumplimiento de los 2 días hábiles que nos dice la normatividad, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice este formato o cuando yo hago el reporte? Que es importante que tengan en cuenta con los canales de reporte. No den diagnósticos como tal de una vez en el reporte, porque pues eso puede condicionar el ejercicio de la trazabilidad del evento. Me explico. No, es que el señor se golpeó, el señor se cayó y se lesionó el costis. Tú no sabes qué lesión tiene porque no lo estás viendo, eso lo sabe el médico cuando lo revise. El señor iba caminando, se cayó sentado, se paró y siguió caminando. Eso fue lo que pasó. Si hay una lesión, que es que él tenía antes una fisura de no sé dónde, nada. Eso no lo reporten porque ustedes no lo saben, no lo pueden asegurar como tal. No presuman de lo que pueden llegar a conocer, sino el acto real, en la descripción real en el reporte. Ya en la investigación es donde pueden encontrar todas las lluvias de ideas necesarias para poder hallar las causas básicas e inmediatas en esa investigación. Entonces ahí sí, no, el señor nos dice que hace como 30 años se cayó de un caballo y él tiene una fisura no sé en dónde y le está doliendo. Entonces en la incapacidad médica el doctor le determinó unas terapias por la fisura que se le abrió, etcétera, etcétera. Pero es ahí cuando ya hay un diagnóstico, cuando ya hay un concepto. En la investigación es donde se puede ahondar mucho más en el ejercicio. ¿Listo? Ya miramos el formato un poquito más detallado, pero voy a hacer el barrido para que todos tengamos claro en el ejercicio. Listo. Entonces ya tengo el reporte. Ahora vamos a hacer la investigación. Dentro de la investigación, a mí no me exigen un formato determinado para la investigación, excepto cuando el accidente es grave o fatal, porque ahí sí me tengo que acoger al formato de mi ARL, porque es una obligación acoger ese formato. Pero digamos que es un accidente normal, no fue grave ni hubo muerto, pues yo puedo diseñar el formato que considere dentro de mi sistema de gestión. Muchos de ustedes siempre me preguntan, Erika, mándanos un formato, ¿qué formato utilizo? Miren, a veces uno se enreda como a crear formatos y a inventarse lo que ya está inventado. Ahorita en el ejercicio, pues tomamos un ejemplo y ustedes pueden diseñar su propio esquema, su propio procedimiento, su propio formato de informe para que no se sesguen a lo que de pronto uno les pueda entregar. Y entonces, no, es que este fue el que me dijo Erika, yo me voy con este y resulta que ese no les aplique o no tenga información amplia y suficiente que ustedes necesitan para su investigación. Entonces ya lo vamos a hacer muy rápidamente, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante? Investigar incidentes y accidentes de trabajo para determinar causas básicas y causas inmediatas. Las causas básicas son esas causas reales, o sea, ¿por qué se cae el trabajador realmente ahí en la excavación mirando la fotografía que estábamos viendo ahorita? ¿Y cuáles son las causas inmediatas? Que es la circunstancia justamente antes del evento como tal. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Dentro de las causas inmediatas del señor de la excavación, pues la causa inmediata es un terreno irregular, eso es claro, pero una causa básica está asociada a una falta de planeación en el diseño del uso, del trasiego, de la circulación de los trabajadores dentro del proceso constructivo. Esa sería la causa de base y la causa básica, pues el terreno irregular. ¿Por qué es importante analizar las causas básicas e inmediatas? Porque si la causa inmediata es un terreno irregular, pues tú vas, regulas el terreno, lo compactas y no pasa nada. Pero sigue habiendo un espacio pequeño, no hay por dónde circular, empezaron a excavar y no se dieron cuenta, oh sorpresa, es que los trabajadores tienen que entrar por aquí, no nos dimos cuenta y empezamos a excavar a la loca por todos lados. No, hay que diseñar una estrategia, excavemos por la derecha para que los trabajadores entren por la izquierda, cuando ya tengamos esto excavado y se haya hecho el lleno y se haya compactado, entonces ahora pasamos el acceso para la izquierda o para la derecha y hacemos el inverso, excavamos en un lado y los trabajadores por el otro. Eso es planeación y eso es un control de una causa básica como tal. ¿Listo? En cuanto a la metodología de investigación que vamos a desarrollar dentro del contexto de esta comunidad, pues tenemos unas metodologías que vamos a proponer para que ustedes utilicen, pero ¿qué dice la norma? El aportante, o sea, la empresa, podrá utilizar la metodología de investigación de incidentes y accidentes de trabajo que más se ajuste a sus necesidades, requerimientos, de acuerdo con su actividad económica, desarrollo técnico o tecnológico. ¿Para qué? Para cumplir
un tema legal y que le sirva de herramienta técnica de prevención. Entonces, aquí no me dice la norma, use la metodología de árbol de causas, espina de pescado, 5 por qué, no me dice. Me dice, utilice una metodología. Tú la adoptas y la desarrollas. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Definan una metodología y acójanse a esa. Lo que pasa es que he visto en investigaciones que hemos auditado o en accidentes que hemos tenido que investigar que encontramos en los procedimientos que revuelven. Entonces, el árbol de causas con espina de pescado y 5 por qué, entonces se vuelve una metodología compleja que no se puede procesar fácilmente y puede dar lugar a confusiones. Entonces, definan una metodología que ya está establecida, no se pongan a inventar lo que ya está inventado. Ahora, usted quiere inventarse una metodología súper guau o algo, bueno, listo, haga la propuesta y valídela, porque es importante validar esas metodologías. Porque si uno hace la investigación, una metodología que no esté como estandarizada, sino que sea una propuesta nueva y no funciona o no llegas al punto real que quieres llegar, pues no estarías cumpliendo con el marco legal que te pide la entidad, en este caso el ministerio. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando vamos a hacer la investigación, es importante tener en cuenta que hay un equipo investigador y es una obligación. En el caso de tener un incidente o accidente como tal, deben haber mínimo 3 personas. El jefe inmediato, un representante del COPAS y el responsable del sistema. Son las 3 personas impajaritables en el equipo investigador. Ahora, si el accidente es grave o mortal, deben participar 2 personas más. Un profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo y el encargado del diseño de normas y procesos y mantenimiento. Fíjense aquí importante. Cuando el accidente sea grave o mortal, debe participar un profesional con licencia en SST. No se puede técnico o tecnólogo porque la norma se ciñe a que debe ser un profesional con licencia cuando el accidente es grave o mortal. Ténganlo en cuenta, por favor. En ese orden de ideas, este es el equipo investigador. O sea, las firmas de estas personas deben estar ahí. Además de lo que dice el artículo 13 de la resolución 1401, deben estar firmados por el representante legal, por el gerente, por el representante legal de la empresa, debe firmar todas las investigaciones de incidentes o accidentes. O sea, si es un accidente mortal, deben haber 6 firmas. El jefe, el del COPAS, el responsable del sistema, el profesional con licencia, el encargado del diseño y el representante legal. Entonces, para que lo tengamos en el radar. Vamos a ver si hay preguntitas por acá. Buen día. Néstor, buen día. ¿Los accidentes de trabajo que no generan días de incapacidad se deben reportar a la EPS como tal? Bueno, es importante que el reporte a la EPS cuando se hace de un accidente de trabajo como tal es para la remuneración financiera que tiene, digamos, como que cobrar la empresa, que cuando le dan incapacidad después del tercer día, pues le generan un reembolso de ese tema. Mi recomendación es que siempre informen a las entidades que corresponda para que la entidad esté enterada del proceso. No es una obligación porque pues no voy a hacer un cobro como tal, pero sí es importante mantener actualizada la historia clínica del trabajador para cualquier evento. Entonces, si no te genera incapacidad, informa. Si te genera incapacidad, pues informas para hacer un recobro dentro del ejercicio, ¿ok? Karen Tatiana, si como agente está un vehículo involucrado que no estaba en movimiento, ejemplo, se cayó de la moto encima del trabajador, pero estaba en el parqueadero. Buena pregunta, Karen. Entonces dice, según lo que entiendo, el trabajador estaba en el parqueadero y se le cayó la moto encima. No entiendo muy bien, me trato de visualizar. Asumo que me dices que el trabajador estaba en la moto y se cae parado como tal en el parqueadero. Si la moto es suministrada por el empleador, como por ejemplo el mensajero, y la empresa pone el vehículo, pues en teoría, si hay un traslado, pues tendríamos un reporte de accidente de trabajo a nivel, digamos, como de tránsito. Pero si él está sentado, quieto en la moto ahí parado, no hablaríamos de un accidente de tránsito, sino de una condición mecánica por elemento y uso de herramientas de trabajo. Es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque no hay un accidente de tránsito. El hecho de que le caiga la moto encima es como si le cayera una máquina, una herramienta o un elemento mecánico del trabajo. Entonces ahí tendrías que validarlo como un accidente de trabajo con peligro mecánico. Igual habría que hacer el reporte dentro del ejercicio porque está dentro de las instalaciones de la empresa, etcétera. Si el parqueadero es de la empresa, la moto la administra la empresa, bla, bla, bla. Pero bajo ese contexto es mi recomendación, ¿ok? Dice, ve aquí hay algo importante. Daisy, buen día. Colaboradora con diagnóstico de enfermedad mental que no tomó sus medicamentos en el horario durante su turno, los tomó acumulados, causándole somnolencia, debieron llevarla a su casa. Debo investigar el incidente.
Buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, en ese orden de ideas, asumo que está diagnosticada por origen común, ¿cierto? Y que ella tiene unos medicamentos, asumo que para la depresión, ansiedad, bueno, algún tema de algún medicamento que le causó somnolencia. No se los tomó en su horario y llegó a la oficina y pum, rundún, se tomó todos los medicamentos y esto le causó un choque químico, bueno, no sé, le dio sueño y entonces tuvieron que llevarla a su casa. Mi sugerencia, esto es un tema de origen común, ¿cierto? Pero puede llegar a afectar el desempeño laboral, porque pues con somnolencia, por una alteración de medicamentos, se puede caer, puede tener un accidente, digamos que si está en una obra, pues puede tener una condición de riesgo muy alta, si está en la oficina y sube y baja escaleras, pues se puede caer. Es decir, mi sugerencia es hacer la investigación del incidente como tal, manejarlo como un incidente, dejar claro que es de origen común, pero pues obviamente hay que tener mucho cuidado con este ejercicio porque los profesionales o las personas que toman medicamentos, no todo el mundo informa a la compañía, pero en este caso, si tú estás enterada, pues sí es importante que le hagas una investigación para que le hagas seguimiento al tema por la situación que te digo, pero manejarlo como origen común. Karen, Tatiana, ¿es o no es accidente de trabajo? Karen, creo que te di respuesta. Me estabas hablando de lo de la moto, creo que ya te di respuesta, ¿ok? Yo, Fer Beltrán, pero si estoy usando mi vehículo para hacer un trabajo de la empresa, ¿sería un accidente de trabajo? Me encanta cuando hacemos preguntas en directo porque son preguntas que nos agobian en el día a día. A ver, Fer, tú estás en tu carro y te fuiste a comprar unos materiales para la oficina, papelería, cemento, lo que sea, y te fuiste en tu carro a comprar esos elementos y a traerlos para tu oficina. Hay una delgada línea, ¿por qué? Porque tu vehículo es tuyo y no está al servicio de la empresa, pero fuiste a hacer una actividad en nombre de la empresa, o sea, bajo órdenes del empleador en tu horario laboral y para cumplir el objeto o razón social de la empresa o la actividad económica que están realizando. Entonces, sí sería un accidente de trabajo porque estás bajo ese contexto. Lo que no se podría, tendríamos que hacer un reporte por esa condición, ¿sí? Vuelvo e insisto, vas en tu vehículo, no lo suministra la empresa, pero la empresa te da la orden, oiga, vaya, por favor, colabóreme, cómpreme esta papelería, estas bolsas de cemento, bueno, esta tubería, no sé, y tú en el trayecto tienes un accidente, se consideraría accidente de trabajo porque hay orden del empleador, estás cumpliendo la función para la que fuiste contratado y estás en horario laboral. Diferente a que tú seas el ingeniero de sistemas de la empresa y te mandaron a comprar una tubería y tienes un accidente en tu carro. Igual hay que considerarse que hay una orden del empleador, pero no estás cumpliendo ni tu función. Ahí sería con ocasión en este caso, pero estás cumpliendo con una orden de tu jefe. Entonces ahí tendríamos un accidente de trabajo, pero sería con ocasión. Ahora, vamos al contexto. Me extiendo un poquito porque me gusta dejar esto muy claro. Estás en tu vehículo y yo soy tu jefe y te digo, oye, ve y cómprame el almuerzo. Tú tienes un accidente. No se consideraría accidente de trabajo porque aunque estés bajo mi orden como empleador, la actividad que estás haciendo no tiene que ver con tu tema contractual, laboral, no es tu función, tu tarea, sino que estás haciendo algo particular para mí. Ahí no se consideraría accidente de trabajo y yo tendría que responder por ese accidente como tal. Espero yo, Fer, haberte dejado clara tu pregunta. Catherine Lara, ¿y si el vehículo es del trabajador pero tiene contrato con la empresa, se reportaría? Volvemos al punto. Hay contextos donde yo, por ejemplo, soy mensajero, tengo mi moto y a mí me contratan mensajero con moto. Entonces, mi moto la alquilo a la empresa para que me paguen un rodamiento, ¿sí? Y yo produzca mi actividad o ejerza mi actividad dentro de mi propio vehículo. Pero si me lo paga la empresa, sería un accidente de trabajo porque está siendo suministrado por la empresa. No porque suministra la moto, sino porque paga el rodamiento. Entonces la moto se vuelve como una herramienta o como un equipo de la empresa. No sé si me hice entender, ¿ok? Qué chévere. Jenny Andrea, si la labor del trabajador es visitar clientes y se moviliza en moto o carro propio y le sucede un accidente, ¿este es catalogado como laboral? Jenny, creo que ya respondí en el ejercicio que los ejemplos anteriores. Y la última pregunta porque nos cogió el tiempo, me encanta. Azucena, si en horas laborales el empleado sale de su lugar de trabajo sin avisar y le ocurre un accidente, ¿el empleador tiene alguna responsabilidad? No, porque tú no estás cumpliendo una función de la empresa, no avisaste de tu
vuelta personal que tenías que hacer y pues tú no estás obligado a lo imposible. Tú asumes que tu trabajador está en su empresa. Yo les pongo un ejemplo con mi empresa. Una de mis niñas me dijo, Inge, es que yo me voy a ir a Villavicencio porque tengo que hacer un tema de cuidarle la casa a una amiga. Entonces yo me voy a ir desde el lunes hasta Villavicencio y ya hasta el miércoles trabajo normal y ya jueves y viernes pues me tomo el fin de semana. Ok, no le veo ningún problema, pues ella trabaja virtual desde casa. Lo que ella hace es reportarme y yo reporto a la ARL el cambio de domicilio, el cambio de lugar de trabajo de esta persona, informando, mire, ella va a estar estos 3 días en Villavicencio. Si le llega a pasar algo, está autorizada por mí, está bajo órdenes del empleador, está cumpliendo una razón para el trabajo, etcétera. Pero si ella es Villavicencio, le dio por estar en su horario laboral y, ay, es que me voy a ir a comprar un helado aquí a la esquina, no sé qué, me voy a inventar. Y se va para el parque, se sienta a comerse un helado y le cae una rama del parque y le pega en la cabeza. No sería accidente de trabajo porque, pues, obviamente, aunque ella esté en misión, no está cumpliendo con las labores específicas de la empresa. Hay jurisprudencia que determina que sí sería accidente de trabajo porque está en misión y el hecho de que esté en misión implica que todo lo tiene que cubrir. Digamos que ahí hay jurisprudencia para cortar, para darnos aquí una charla y podríamos invitar al doctor Palomino para eso, pero hay que analizar el contexto y es mejor reportar. ¿Listo? Bueno, ya somos 415 asistentes, qué rico que nos estén acompañando. Bueno, sigamos. Ahora, ¿qué pasa dentro del ejercicio cuando hablamos de los trabajadores que no están vinculados mediante un contrato de trabajo? Ese reporte de ese FURAT y esa investigación, ¿qué pasa? Ok, en ese orden de ideas dice, cuando el trabajador sea un trabajador asociado a un organismo, bueno, por prestación, etcétera, la investigación será tanto de la empresa de servicios temporales como la empresa usuaria. Me explico. Yo contrato una empresa de servicios temporales. Hay una chica que me ha estado escribiendo de las asistentes, me dice, oye, yo trabajo en una mina y una empresa me suministra el personal y nosotros somos los que hacemos la explotación. Listo, se accidenta uno de los de la temporal. Las dos empresas son responsables de hacer la investigación, de que el reporte se haga en los tiempos y hacer la investigación. En ese orden de ideas hay ahí un tema de solidaridad. ¿Qué contiene el informe? Relato, las causas como tal, los compromisos adquiridos y los datos, lo que les llamamos datos del trabajador, datos de la empresa y los datos del accidente como tal. Ahora, los objetivos del informe de trabajo, de acuerdo a la ley 1562 del 2005, está estableciendo que dar aviso a las entidades competentes y servir como un elemento probatorio. Por eso es tan importante que el informe se ejecute en los tiempos que determina la ley. Y aquí venimos con la línea de tiempo. Entonces, reporte de accidente, dijimos que 2 días hábiles. Y en la 1401 habla de la investigación 15 días, pero no dice que aquí viene la pregunta número 2. Mire que la resolución 1401 dice que la investigación del accidente a la ARL se debe hacer en los siguientes 15 días, pero no define si hábiles o calendario. Entonces, en la pregunta 2 decía 15 días hábiles, 15 días calendario o 15 días. Realmente la respuesta sería 15 días, porque así lo dice la resolución 1401. Pero desde el marco jurídico, el Código General de Proceso define, si no establece el tipo de días, se considerarían días hábiles. En ese orden de ideas, la respuesta correcta a la pregunta 2 es A, 15 días hábiles, como contestó el 56%. Después de esos 15 días hábiles que tienen para hacer la investigación, el concepto de la ARL emite concepto, aquí sí establece 15 días hábiles como tal. Y cuando hablamos de accidente mortal, la ARL debe enviarle en los siguientes 10 días hábiles al ministerio el concepto de este accidente, de esta investigación. Es importante que tengan en cuenta que el reporte son 2 días hábiles de acuerdo a lo que dice el artículo 62 del 1295. La investigación que hace la empresa para reportarle a la ARL se consideraría 15 días hábiles de acuerdo al Código General de Proceso. Pero hay un tema y es que muchas empresas acogen lo que está establecido en el artículo 22416 cuando habla de trabajo, accidente de trabajo con muerte. En este artículo sí habla de que cuando fallezca el trabajador, el accidente deberá investigarse dentro de los 15 días calendario siguientes. Entonces, ojo con esto. Si tu accidente es grave, debes hacer la investigación 15 días calendario siguientes. Si tu accidente no es grave, tienes 15 días para investigarlo y se considerarían días hábiles. Entonces, para que no se me confundan, en la respuesta de la pregunta 2,
es a 15 días hábiles porque no estamos hablando de un accidente mortal como lo que menciona aquí el decreto 1530 compilado en el 1072, ¿ok? Vamos muy bien. Aquí tenemos un ejemplo en una obra normal, un trabajador, un inspector de la interventoría va haciendo su inspección, hay una tapa de una caja medio puesta, pisa, pasa derecho y se cae en el hueco. Él se para, se limpia, no le pasó nada, como que bueno, oiga, un accidente acá, no sé qué, entonces lo mismo. ¿Lo catalogan como accidente o lo catalogan como incidente? Ojo, si el incidente es casi pasa algo, y aquí pasó algo porque se cayó. El hecho que no se haya fracturado, que no tenga el hematoma, que no esté cojo, no significa que no haya materializado el riesgo. Para mí es un accidente de trabajo y lo debo reportar como tal dentro de los 2 días y hacer la respectiva investigación. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ese ejercicio. Ahora, dentro del proceso que yo tengo de la investigación, hago el reporte, tengo la investigación y cuáles son las causas. En unas conferencias anteriores de años anteriores, yo había hablado de una metodología que se llama la NTC 3701. De pronto no quedó muy claro el concepto, lo que quiero aclarar es, en la NTC 3701 es una metodología, una guía técnica que nos permite ayudar a identificar causas. Y muchos la utilizamos como un esquema metodológico, así como los 5 porqués o la espina de pescado, para, en lluvia de ideas, determinar un análisis de causas. Otros la utilizan como herramienta guía para alimentar las otras metodologías. No pasa nada, lo importante es que haya una investigación y un análisis de causas. Resulta que la NTC 3701 es una norma técnica colombiana generada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas como tal, y esta NTC 3701 no está vigente, por decirlo así, a nivel del ICONTEC, que es la entidad que la generó, pero yo, por ejemplo, la utilizo aún como herramienta para poder identificar causas. De hecho, si entramos a lista, ahí está el análisis de causas bajo la 3701. Entonces, ¿qué pasa acá? No es que porque no esté vigente no la pueda usar, porque es una guía, una norma técnica, es una guía, una herramienta que me permite buscar información. No como la norma, por ejemplo, la 1409 que está derogada por la 4272 en el caso de trabajo en alturas. Entonces, para que no se me vayan a confundir, ustedes pueden utilizar la 3701 como herramienta para análisis de causas dentro de las causas básicas y causas inmediatas. De hecho, aquí les dejo el pantallazo de la consulta que se hizo a una de las páginas de seguridad y salud del trabajo más conocidas, donde se les dice, oye, en tu página web aparece la 3701 como vigente, pero en el ICONTEC no está vigente. Actualiza tu página, y nos contestan, oye, sí, muchas gracias por darte cuenta, esto no lo actualizábamos desde el 2020, ya lo vamos a actualizar, muchas gracias. Entonces, ojo, no todo lo que encontramos en internet está vigente o es válido o algo, entonces hay que consultar siempre y hacer como el barrido. Y aquí hay un escenario de las causas básicas en cuanto a lo que nos dice la NTC 3701, causas básicas, causas inmediatas, condiciones, etcétera, dentro del ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Entonces, esto se los dejo como bibliografía a materia de consulta y vámonos aquí a la, voy a abrir acá, listo, estoy acá con Positiva. Esta es nuestra página de Alista como tal, donde nosotros hacemos los reportes de investigaciones, reportes de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Entonces, ustedes entran con su usuario y su contraseña y aquí en donde dice reporte de investigación, le dicen reporte TA de accidente, hacen el ejercicio, yo ya aquí lo tengo un poquito abierto para ganar tiempo, y aquí empezamos, apellidos y nombres completos, entonces Pepito Pérez, documento de identificación tal, el cargo y la descripción. Entonces, aquí describo qué fue lo que pasó en ese accidente. El señor iba caminando, se cayó sentado, había una piedra y cayó sobre la piedra. No digo es que se fisuró, es que no. Ahora sí tengo el concepto médico donde dice el señor sufrió una fisura o tenía una fisura de una lesión antigua y se activó con esta caída. Bueno, todo lo que tengamos como información lo colocamos acá. Entonces, fíjense, datos de la empresa, datos del trabajador, descripción del accidente y datos del accidente. Entonces, aquí vamos a colocar, no sé, Erika Serrano, el documento de identificación que sería la cédula, vamos a colocar acá la cédula del usuario que nosotros tenemos de prueba como tal, y cargo coloquemos coordinador. ¿Listo? Describo el accidente, se cayó, bla, bla, bla. Hubo personas que participaron en el accidente, sí. Entonces aquí menciono quién lo vio, cómo no sé qué, pero por tiempo vamos a decir que no para poder seguir. Y le damos siguiente.
Bueno, aquí me dice ignorar todo. Vamos a decirle ignorar todo. Siguiente. Y aquí en los datos del accidente ya puedo hacer todo el ejercicio. Entonces, diurna, nocturna, el código, cuándo le pasó, el tipo de lesión, seleccionar el mecanismo del accidente y los anexos. Aquí es donde quiero mostrarles, me gustaría tener un poquito más de tiempo para que construyéramos juntos el formato, pero pues obviamente no nos da el tiempo, pero aquí es donde quiero enfatizar. Fíjense que ya las herramientas están. Está el FURAT, que es este formato que tenemos con Positiva Compañía de Seguros, o la RL que ustedes tengan. Ya tenemos el formato. Entonces aquí hay un reporte, que es el que yo hago. Y de este reporte, cuando haga mi reporte bueno, este es el mismo reporte, solo que en línea, el otro era en físico cuando lo radicamos, pero digamos que tenemos ya esta estructura, pues esta es la estructura de tu formato de informe. Ahí ya tienes toda la información, solamente es eso, lo descargas y lo vuelves lo pasas a un documento y ya tienes tu formato de informe. Y en el análisis de causas utilizas la metodología que te recomendamos o que te sugerimos, que es la NTC 3701, para que hagas análisis de causas, pero puedes utilizar cualquier metodología dentro del escenario para hacer ese análisis de causas, puede ser con las otras metodologías que les estoy mencionando y hacer un análisis de causas. Y ya con eso tienen su formato de investigación de accidente apoyado con su FURAT. Ese sería el ejercicio práctico que ustedes pueden hacer, digamos, como en este caso, del reporte como tal y de la investigación como tal. ¿Y cómo crean ese formato o ese documento que se llame informe de investigación de accidente? Pues la estructura que tiene el FURAT les sirve como línea base y de ahí el análisis de causas para complementar y las medidas correctivas. Esa sería la estructura. El FURAT, análisis de causas y las medidas correctivas y preventivas con todos los soportes que esto tenga. Y ahí tienes tu formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Wow, tenemos 438 asistentes y hay muchas preguntas. Les propongo algo, ya se nos acabó el tiempo. Vamos entonces a tomar nota de sus preguntas aquí y voy a tratar de contestarlas en el transcurso del sondeo o trato de tenerlas en cuenta para una próxima conferencia. O si tienen dudas, al final de la presentación están los datos, me pueden escribir por WhatsApp si quieren, si tienen alguna duda en particular, con mucho gusto estamos para apoyarlos porque pues el tiempo se nos acabó. Aquí les dejo la bibliografía donde pueden consultar información base de soporte de esta conferencia y bueno, vámonos con el sondeo mientras yo leo un poquito de sus preguntas. Gracias. Listo, ingeniera. Así es, entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. El reporte de un accidente de trabajo debe hacerse en A, 2 días hábiles, B, 2 días calendario, C, 15 días. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Luis Alfredo dice, buenos días, serías buenos que nos dejes toda esta información de normas y formatos en PDF. Claro, Luis Alfredo, esta información queda en PDF cargada en Posipedia 8 días después de terminada esta conferencia. Tú entras a Posipedia y buscas la conferencia o buscas mi nombre y encuentras todas mis conferencias y puedes descargar la información. Ya te respondo, Luis Gerardo. Estos son los resultados. A, 2 días hábiles, 86%. B, 2 días calendario, 4%. C, 15 días, 9%. Ingeniera, esta primera pregunta, ¿cómo nos va? Qué chévere cuando subimos de porcentaje y que la conferencia fue más clara. Fíjense que inicialmente habían dicho 61% por 2 días hábiles, ahora estamos en 86%. De acuerdo al artículo 62 del decreto 1295, se establece que son 2 días hábiles para hacer el reporte del accidente. Ojo, se reporta el accidente. Un incidente no se reporta como tal porque se maneja la investigación, pero no reporta. Ahora, si tienen la duda de si es incidente o es accidente, por las dudas, reporten y será la ARL la que después determinará si fue accidente o incidente y te dará la conclusión en tus indicadores de reporte de accidentalidad, ¿ok? Listo, perfecto, ingeniera. Muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La investigación del accidente de trabajo debe hacerse en A, 15 días hábiles, B, 15 días calendario, C, 15 días. Daremos 15 segundos para conocer los resultados de esta segunda pregunta. Gracias. Luis Gerardo me pregunta, en un reporte, anexos como cuáles. Muy buena pregunta. ¿Cuáles son los anexos? La versión de los testigos, registro fotográfico, la incapacidad, las recomendaciones médicas del accidente de trabajo, del examen médico ocupacional post incapacidad.
esos documentos se podrían considerar como anexos. Los manuales de diseño como tal, si fue con una máquina, la ficha técnica, todos esos documentos que te ayuden a soportar la investigación que hiciste se considerarían anexos, ¿ok? Estos son los resultados. A, 15 días hábiles, 74%. B, 15 días calendario, 10%. C, 15 días, 16%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Bueno, ya voy a mirar acá. Entonces, fíjense que el 74% contestó 15 días hábiles, que había sido un 56% anterior. Entonces, recordemos, la resolución 1401 dice 15 días. O sea que la respuesta correcta podría ser C. Pero en jurisprudencia lo llevamos al código y en el código nos habla de que cuando no se define si son hábiles o calendarios, se considerarían 15 días hábiles. Por lo tanto, la respuesta correcta es A, 74%. Listo, ingeniera, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. El objetivo de la investigación de un accidente de trabajo es A, definir las causas, B, definir dolo, culpa, C, definir indicadores de frecuencia y severidad. 15 segundos y conocemos resultados. Me pregunta Marlene, si un trabajador tiene servicio fuera de Bogotá, siempre que sale debo reportar el cambio de domicilio de trabajo a la ARL. Marlene, tú tienes unos centros de trabajo, que es la oficina y bueno, en este caso la casa, si está trabajando en casa, tú tienes esos centros de trabajo. Si hay un cambio de esos centros de trabajo, es importante reportarle a la ARL. ¿Por qué? Porque en teoría la ARL te da cobertura al centro de trabajo en el lugar donde tú estás reportando tu trabajador. Si hay un cambio, pues la ARL en teoría, por ser una aseguradora, te puede decir, no te voy a responder porque se accidentó en Medellín y tú tienes su centro de trabajo en Bogotá. ¿Qué hacía él en Medellín? Digámoslo así. Entonces, para evitarte esos temas administrativos que pueden ser hartos en un proceso de investigación, es mejor que siempre le reportes a la ARL cuando haya cambio de domicilio o haya una actividad que pueda involucrar un cambio de centro de trabajo. Listo, ingeniera. Estos son los resultados. A, definir las causas, 92%. B, definir dolo, culpa, 2%. C, definir indicadores de frecuencia y severidad, 6%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue? Muy bien, el 92% contestó, nos había ido bien en el primer sondeo. Efectivamente es analizar las causas, tanto básicas como inmediatas, más que buscar culpables como tal. Muchas gracias a todos ustedes. Luisa Fernanda, tu pregunta te la respondo si quieres por interno cuando me escribas para poderte dar respuesta a tu pregunta porque ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos el 22 con otra conferencia similar a esta. Cordialmente invitados y buen día para todos. Gracias, mi Pau. Gracias, Juanfe, por habernos acompañado el día de hoy. Con gusto, ingeniera. Muchas gracias a ti por compartir con nosotros esta valiosa sesión y nos vemos en futuras oportunidades. En esta oportunidad tenemos una invitación para los habitantes del departamento de Caldas para que participen de nuestro cuarto Congreso Nacional en Cultura para la Transformación Empresarial que vamos a realizar en Manizales el día jueves 24 de abril. Estaremos en el Hotel Termales del Otoño de 8 a 5 de la tarde. Escaneando el código QR que aparece en pantalla pueden realizar la inscripción y participar. Continuamos con esta invitación para los habitantes de Bogotá y sus alrededores, para que participen de nuestra acción educativa de Familias Seguras. Este es un evento en el cual pueden participar con su núcleo familiar. Estaremos en el Centro Social de Agentes Patrulleros el sábado 26 de abril en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerden, escaneando el código QR que aparece en pantalla, pueden realizar la inscripción y participar. Estas acciones educativas no tienen costos, son certificadas para afiliados, así que no dejes pasar esta gran oportunidad, están todos cordialmente invitados. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección
educativo. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Siempre será un honor estar en estos espacios que como técnicos siempre nos enriquecen. Muchas de las charlas han sido supremamente fructíferas y nos traen conceptos nuevos y nos da un enfoque diferente de la seguridad y salud del trabajo. Este espacio me ha ayudado a reconocer algunas falencias en temas de equidad de género que tenemos a nivel institucional y gracias a la ponencia puedo llevarme toda esta actualización jurídica y poder empezar a hacer programas dentro de nuestra institución. Al trabajador no solo evitar el accidente de trabajo en la enfermedad laboral, sino mejorar la calidad de vida, y al empresario mostrarle que la inversión en la prevención es rentable para la empresa. La compañía ha venido un camino de innovación en todo el tema tecnológico. Hoy estamos muy atentos y muy de la mano de las nuevas tecnologías, en todo el tema de realidad virtual, en todo lo que es el tema de inteligencia artificial. Las conferencias todas son supremamente importantes, tienen actualidad normativa, tienen el tema de la alegría, de la felicidad, del comportamiento humano. Es indudable que aporta mucho al comportamiento que debemos asumir como organización, como personas, como trabajadores. Queremos agradecer a la Universidad de Antioquia, a la Sociedad Colombiana en Medicina del Trabajo, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiente, a todas esas instituciones que han venido, que se han convocado y que han dado todo ese soporte institucional para el éxito de este evento Antioquia Más Positiva. Colombia, potencia de la vida.